del Poder Judicial es un tema que ya se ha ventilado y que ojalá tengamos oportunidad de comentarlo unos momentos más. Enseguida va a tratar el juicio de responsabilidad política, el tratamiento de un medio de control diferente, por un poder diferente al judicial, por parte de Edgar Salinas Sobrado. Muy buen día, distinguidos miembros del presidio y público en general. Y antes de comenzar quiero dar gracias a la Facultad de Derecho por permitir en esta ocasión a los estudiantes ser partícipes de este ciclo de ponencias, que para mí es de gran satisfacción y aprendizaje el poder estar ante grandes personalidades y claro, ante el público en general. Y sabemos que el tema es acerca de los medios de control constitucional y juicios orales. Yo opté por el de medios de control constitucional. Dentro de estos medios existen diferentes tipos. Uno de ellos es el juicio de responsabilidad política, que es del que les voy a hablar. Pero bueno, lanzando esta pregunta, ¿por qué el juicio de responsabilidad política es un medio de control constitucional? Ignacio Burgoa, en su libro de Derecho Constitucional Mexicano, dice que juicio político es un procedimiento que se le da a cabo a un alto funcionario de Estado para desaforarlo o aplicarle una sanción legal. Podemos ver que hace claro Ignacio Burgoa en este libro que es un procedimiento que se le da a un juicio político, y basándome en lo que es la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, nos dice que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados. Sabemos que la Cámara de Diputados, los miembros que la integran, son funcionarios de Estado, son servidores públicos, mismos que aprueban leyes, que dan iniciativas, en donde si nosotros como ciudadanos vamos en contra de estas leyes se nos va a sancionar. De esa misma manera, a los servidores públicos se incurren en cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa, se les va a sancionar a través de esta figura que es la del juicio político. Y de cierta manera es para que haya un equilibrio entre los funcionarios de Estado y los ciudadanos, para que no por el simple hecho de que se les otorgue un fuero vayan a querer aprovecharse de esa autoridad. Aunque muchas veces que pues, se hace mal uso de ella, pero establecido está que el que incurre en cualquier de estas responsabilidades se les aplicará este juicio político. Yéndome un poco a los antecedentes, el procedimiento se dio origen al rey Carlos I en Inglaterra, en donde, seguido por la Cámara de los Comunes del Parlamento inglés, un organismo legislativo que sentenció a pena de muerte a este rey por acusándolo de traidor, tirano y enemigo del país, y fue asesinado en 1649, donde fue históricamente conocido como el primer enjuiciamiento político, o denominado impeachment. El impeachment es en la lengua inglesa quiere decir acusación contra un servidor, destitución de un servidor público. Y esa institución del impeachment pasa a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde cada país de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México, lo toman como modelo esta figura del impeachment. Claro, en cada país con sus diferentes tipos de procedimiento del juicio político. Y podemos ver varias causales en nuestro país en las que pueden ser sometidos a este juicio. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su artículo 6 y 7, que nos habla de cualquier acto u omisión de los servidores públicos. Son varias. Es el ataque a la reforma de gobierno republicano, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales, las violaciones a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, o a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales. Son una de las causales en las que, si un servidor público incurre en ellas, será sometido a este juicio.
En el artículo 110 constitucional, que hace mención de los que son sujetos de juicio político, son varios, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores de estado, diputados locales, etcétera. Son varios, donde aquí también en este mismo artículo habla acerca de las sanciones que consisten en la destitución o en la inhabilitación de un servidor público, el cual también hace referencia a este artículo que la Cámara de Diputados es la encargada de llevar la investigación de un servidor público y la de senadores es la que determina si un servidor público es culpable o no. Y dentro de este artículo, el único funcionario de Estado que no está escrito es el presidente de la República, es el único que no puede ser sujeto de juicio político. Nos dice el artículo 108 constitucional que el presidente de la República solo podrá ser acusado por traición a la patria o delitos graves del orden común. Es de lo único que el presidente de la República puede ser acusado durante su encargo. Se han dado iniciativas para que el presidente sea sometido a este juicio. La más antigua fue cuando Álvaro Obregón desechó esta propuesta, y en el año de 2007 se dio otras iniciativas con algunas reformas del artículo 108 y 110 constitucional para que el presidente pudiera ser sometido a este juicio. Y existen varios casos en donde una nota que dice que en los últimos 27 meses se han llevado a cabo 86 juicios políticos, de los cuales en su mayoría ha sido improcedente. Es por eso cuestión de crítica a este medio de control constitucional, porque ha sido un inconveniente en donde no se ha llegado a las facultades que tiene el Poder Legislativo. Es por eso que es cuestión de crítica. Y hay varios casos de juicios políticos que han sido procedentes, otros que son improcedentes. El director de Pemex, que era senador y fue sometido a este juicio, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual fue un caso muy sonado en las elecciones pasadas debido al procedimiento que se le estaba llevando a cabo, por eso no pudo ser presidente, no pudo participar en las elecciones. Y algo muy importante, que es, hace poco en este año salió un Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema va enfocado a lo que son las responsabilidades administrativas, que le compete a Tribunal Federal Fiscal y Administrativa, el cual dio varias iniciativas. Aún no está vigente este sistema, pero uno de ellos es que a través de la rendición de cuentas de nuestros servidores públicos, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones de gobierno y la manera de realizarlas. Con la transparencia se da a conocer si el gobierno está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía. Y para concluir, la responsabilidad de los servidores públicos fue hecha con la finalidad de crear un ordenamiento jurídico. Pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad de las autoridades y la prevención del delito es tarea de todos. En medida que nosotros como ciudadanos cumplamos con nuestras responsabilidades, como individuos, como miembros de una familia, como parte de una sociedad, en esa misma proporción los índices delictivos disminuirán. Pero lamentablemente estamos en un gobierno en crisis que debe ser removido, pero además superado con la participación ciudadana. Es de la única manera en que en México la clase política se cimbre. A través de este control constitucional es realmente el trasfondo que se le da a la responsabilidad política. ¿Pero por qué? Lamentablemente estamos en un México que está enojado con su país, un pueblo enojado con sus servidores públicos, que constantemente se está denigrando sus acciones, la forma de gobierno que tiene, la delincuencia, los robos, las malas construcciones, que Marty McFly se regresó al pasado porque el único avance que fue el Morrín. O sea, toda esta clase de críticas que se hace
a nuestro gobierno realmente denigra nuestra sociedad. Y aquí es cuando debemos hacer efectiva esta participación ciudadana, que es el trasfondo que se le da a la responsabilidad política. ¿Quién me da 2 minutos de su tiempo? Levanten la mano, por favor. 2, 4, 6, 8. Con eso, gracias, con eso está bien. Gracias. Y realmente es crítica la situación de esto de la responsabilidad política, pero no es necesario pertenecer a un partido político. Con esto de las candidaturas independientes, el derecho fundamental de votar y ser votado en una elección popular ya lo podemos hacer. Hace poco un compañero me decía: ay, Salinas, ¿cómo se ve que no ha sido víctima del gobierno? Por lo que les estoy comentando y platicando. Pero le dije: ¿sabes algo? Pues he sido víctima de esto y de muchas otras cosas más, hacia mi persona y hacia mi familia. Pero no por eso me da el derecho de estar denigrando siempre la forma de gobierno de mis servidores públicos. Y para finalizar, hay una reseña que me gusta mucho, que va enfocado a la responsabilidad política, que dice: si un arquitecto se equivoca, puede salir mal una fachada de una casa. Si un ingeniero se equivoca, puede venirse abajo un puente. Si un abogado se equivoca, puede perder una demanda. Pero si un servidor público se equivoca, si un funcionario de Estado se equivoca, una nación entera puede venirse abajo. Una nación entera puede venirse